Sánchez tiene atado y bien atado el camino de la ley hasta su Tribunal Constitucional. La ley de amnistía sigue avanzando en sus pasos para la tramitación. Ayer obtuvo el visto bueno de los letrados del Congreso de los Diputados, que en su informe no han visto ningún motivo que pudiera entorpecer su tramitación y la han devuelto a la mesa del Congreso. Es el primer paso de la gran orquesta que ha montado Pedro Sánchez para que la ley de amnistía no tenga obstáculos, desde el principio hasta el final. Un letrado mayor del Congreso para la causa. Así, el pasado 3 de noviembre, por mayoría progresista de la mesa del Congreso, fue elegido como secretario general y letrado mayor del Congreso de los Diputados a Fernando Galindo. Un nombramiento que el PP ha intentado recusar por vulnerar la imparcialidad y objetividad, dado que con anterioridad fue director general de Cooperación Autonómica y Local y después subsecretario en el gabinete del Ministerio de Política Territorial del pasado gobierno de Pedro Sánchez. Un soldado de Sánchez es quien ha rubricado la ley. Este será el único informe jurídico que recibirá la ley antes de su tramitación por el hemiciclo, ya que al haberse presentado por un grupo parlamentario, y por tanto ser una proposición de ley, y no por el propio gobierno, que sería un proyecto de ley, la norma evita dos informes, el del Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo de Estado, que solo se realizarán si la mesa lo solicita, que no será el caso al tener mayoría progresista. Una nueva trampa de Pedro Sánchez, con más sorna al haber sido únicamente el grupo parlamentario del PSOE quien registró la ley en el Congreso. No encuentran ningún problema en la ley y no se parece a la de 2021. Así, el estudio que han realizado los juristas del Congreso dictamina que el texto presentado carece de defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite. Además, han reflejado que no encuentran motivos de palmaria inconstitucionalidad, todo ello contraponiéndolo con la proposición de la ley de amnistía que ERC, FAMS, PDCAT y la CAP registraron en 2021. Según el informe, aquella estaba concebida como un indulto general que no incluía una disposición que individualizara las causas abiertas, identificándolas de una manera concreta y específica, como si ocurre con la proposición de ley actual, que está más en consonancia con la ley de amnistía de 1977. De nuevo, como en la exposición de motivos de la ley que se preocupaba por dejar claro que no es inconstitucional, ahora el cuerpo de letrados del Congreso se esfuerzan en diferenciar el cambio de opinión con respecto a unas leyes casi idénticas. En aquella ocasión, los letrados del Congreso analizaron el texto y concluyeron que infringía la Carta Magna por su semejanza a un indulto general. Denunciaban que no tiene cabida en la Constitución y explicaban que entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución, que impide este tipo de indultos. El gobierno solo puede otorgar perdones individuales, caso por caso, no a un grupo de personas. En aquella ocasión el PSOE, que no necesitaba los votos de los independentistas como ahora, se unió a la oposición y tumbó la ley que nunca llegó a debatirse en el hemiciclo. En esta ocasión las tornas han cambiado de opinión, previa necesidad de votos. No ven nada inconstitucional en la ley, pero lo dejan para el Constitucional. Por otro lado, el dictamen del cuerpo de letrados no declara la ley inconstitucional, pero sí que advierte de que si hubiera motivos de inconstitucionalidad se debería a una interpretación de la Carta Magna aplicada a la figura de la amnistía y no de una lectura directa de la misma. Con esto volvemos a lo de que si la amnistía no está prohibida fehacientemente en la Carta Magna, no quiere decir que no sea constitucional. De hecho, advierten que cualquier cuestión de inconstitucionalidad del texto no les corresponde a ellos. Para ello acuden a la doctrina del Tribunal Constitucional que desde 1995 entiende que las funciones de calificación y admisión por la mesa de las iniciativas legislativas se circunscriben exclusivamente, por la naturaleza de estas, a la mera comprobación del cumplimiento de exigencias formales. Por lo que trasladan la pelota directamente al TC al reflejar que la admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias que llegan a la mesa no debe ejercerse como una función de control previo de constitucionalidad. Abogan por que todas sean admitidas y debatidas siempre y cuando cumplan con los requisitos y criterios necesarios, o lo que es lo mismo, que sea el Constitucional quien decida una vez la ley sea aprobada, y ya sabemos que dirá el TC con mayoría de magistrados progresistas, incluidos exmiembros del gobierno de Sánchez y presidido por Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado con Zapatero y gran aliado del gobierno en sus últimas iniciativas legislativas. De esta manera la ley seguirá su camino en las Cortes Generales. Un camino que estará siempre protegido por todos los resortes que ahora controla el ministro Amnistía, Félix Bolaños.